Realmente queremos con estos conversatorios de la red de salud iniciar un proceso donde ha habido mucho espacio de investigación, de conocimiento, la participación de gente con experiencia, muchos de nuestros invitados de la noche de hoy, con el objetivo de poder hacer propuestas específicas para reconstruir el sistema de salud en Puerto Rico. Esperamos lo disfruten y podemos empezar a aprovechar el tiempo al máximo. Y gracias a todos los que se han conectado. Pues buenas noches a todos los que están conectados en la red. Soy el doctor Fermín Sánchez, que voy a estar moderando las actividades del día de hoy. Esta actividad es la primera de un ciclo de conversatorios organizado por la red de salud para informar sobre las necesidades urgentes que requieren atención prioritaria para transformar el sistema de salud de Puerto Rico. La conversación de hoy se centra en los cambios implantados bajo la privatización del sistema público de servicios de salud de Puerto Rico, iniciada en la década del 1990 y sus consecuencias. Iniciamos con la presentación del doctor Ibrahim Pérez, quien compartirá información sobre el efecto de esta transformación en el acceso y calidad de los servicios, sus costos y su impacto en los proveedores y profesionales de la salud, entre otros asuntos. Finalizada la presentación del doctor Pérez, los doctores Luis Avilés y Heriberto Marín contarán cada uno con 10 minutos para ofrecer sus perspectivas y recomendaciones ante los planteamientos esbozados por el doctor Pérez. Para el interés del público, los micrófonos se mantendrán silenciados durante la actividad. Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre los retos planteados por nuestros deponentes y las implicaciones para elaborar una propuesta de salud para el país orientada a optimizar la salud de todos, todas y todos. Las personas participantes podrán escribir sus preguntas y comentarios en el chat y dejar saber el nombre de a quién va dirigida. El doctor Fermín Sánchez estará compartiendo las preguntas con los recursos. Las preguntas que no se puedan atender en la actividad se enviarán a los recursos por medio de correo electrónico para que puedan responder posteriormente. Mucho se puede compartir sobre la trayectoria y contribuciones de nuestros deponentes y por ello agradecemos su valiosa participación. Mantendremos breves las introducciones por limitaciones de tiempo e iniciaremos con la presentación del doctor Ibrahim Pérez. El doctor Ibrahim Pérez Llorens es egresado de la Escuela de Medicina de Puerto Rico y del Hospital de la ciudad de Boston, donde realizó su especialidad en medicina interna y gastroenterología. Fue director médico del Hospital Auxilio Mutuo, secretario de Recreación y Deportes en 1991 y designado en 1997 como director médico de salud del municipio de San Juan. A través de su carrera médica ha realizado importantes contribuciones a la historia de la medicina y sobre todo aplicado una mirada crítica a la evolución del sistema de salud de Puerto Rico, tema sobre el cual ha publicado extensamente y divulgado en prensa escrita, facilitando así la socialización de este conocimiento para la población del país. El doctor Heriberto Marín Centeno posee un doctorado en economía de Wayne State University y es catedrático del Departamento de Administración de Servicios de Salud en la Escuela Graduada de Salud Pública y Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde dicta cursos en varios temas asociados a la economía de la salud. Entre sus muchas contribuciones a la investigación en este campo, se destacan estudios sobre el efecto de la reforma de salud, sobre el cuidado prenatal y sobre los servicios de salud mental en Puerto Rico. El doctor Luis Avilés trabajó por 20 años como profesor de Sociología y Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico en los recintos de Mayagüez y Ciencias Médicas. Estudió su bachillerato en recinto de Ciencias Médicas y obtuvo su doctorado en Política Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Es autor del libro Contra la tortura de los números, una colección de ensayos que analiza el uso de las estadísticas en debates de política pública y activismo social. Actualmente divide su tiempo entre sus proyectos de escritor y sus tareas de investigaciones para Kilómetro Cero, donde analiza la violencia policial como un problema de salud pública. Sin nada más, pues lo dejamos con el doctor Ibrahim Pérez, que va a dar su charlita ahora. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación
y un saludo muy cordial. Esta noche yo trataré de describir para ustedes por dónde anda nuestro sistema de salud, enfatizando en 4 factores que han sido los más perjudiciales al sistema en las últimas 3 décadas. Esos factores son acceso, racionamiento, lucro y fuga. Fuga de médicos y de profesionales de la salud. Y últimamente, en el último año, se ha añadido un factor que podría ser lo que colme la copa de las aseguradoras, porque ese quinto factor es el incremento en actividades fraudulentas que se ha encontrado en auditorías e investigaciones de las aseguradoras, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Así que el fraude podría ser un evento que cambie el control absoluto que tiene la aseguradora sobre el sistema de salud de Puerto Rico y todas las consecuencias que vamos a enumerar. En 1993, los gestores de la reforma de salud no previeron las grandes consecuencias que la misma tendría en nuestro sistema de salud. Aquella reforma privatizó el sistema de salud gubernamental Arbona, un sistema que tantos logros y reconocimientos conquistó a nivel mundial, y lo entregó a las aseguradoras privadas para que lo administraran, asumieran el riesgo económico y reclutaran una red privada de proveedores para prestar los servicios. En ese momento convertimos la salud en un negocio en Puerto Rico por primera vez. Y entraron en juego inmediatamente las primeras 2 píldoras venenosas que tuvo nuestro sistema de salud. El riesgo económico a los médicos primarios y el lucro, el fin lucrativo de las aseguradoras. Recordemos que bajo el sistema Arbona no había riesgo económico para la clase médica y que el gobierno que financiaba el sistema era un patrono amigable que no intervenía en las decisiones médicas. Durante las últimas 3 décadas, las aseguradoras han sido en Puerto Rico patronos poco amigables, caracterizados por sus improcedentes intervenciones en la relación médico-paciente y en las decisiones médicas, por querer practicar medicina sin licencia, limitando acceso y racionando servicios. Las aseguradoras gastan menos, generan mayores ganancias y así logran su desmedido fin lucrativo. Ello explica las consecuencias adversas más conocidas de la reforma: preautorizaciones, denegaciones, hospitalistas, redes preferidas, bajas tarifas, impagos, pagos tardíos e incompletos, gastos millonarios en publicidad, entre otros. El modelo implantado por la reforma de 1993 solo permite el libre acceso de pacientes a su médico de cabecera, quien es la figura médica central del modelo, el que maneja el cuidado de los pacientes que están registrados a su nombre. Es además el que monitorea el gasto del dinero que la aseguradora le asigna por beneficiario. El médico primario de cabecera, para economizar dinero, tiene que manejar situaciones médicas que tradicionalmente correspondían a los especialistas y que lo inducen a no referir o a reducir referidos a especialistas. Tanto la aseguradora como el médico primario saben que el cuidado primario médico especializado para atender condiciones más complejas y severas es el más costoso del sistema, que para ellos el control del alto gasto que genera ese nivel de cuidado es prioritario y que lograr un mejor estado de salud
del paciente es secundario. Las aseguradoras no solo han restringido el libre acceso del paciente a la oficina privada del médico especialista, también han desarticulado el orden jerárquico que rige en la práctica de la medicina, en el cual estaba antes basado principalmente en los grados de educación y adiestramiento de los médicos en sus tres categorías principales: generalistas, especialistas y subespecialistas. En tiempos pre-reforma, la clase médica especializada dominaba nuestro cuidado médico. Entonces operaba en Puerto Rico, simultáneo al sistema público Arbona, un sistema privado de salud compuesto por el Medicare tradicional y por el seguro patronal comercial. Ambos planes médicos de libre selección que facilitaban al especialista levantar rápidamente una práctica privada ambulatoria, pues abundaban los beneficiarios que podían escoger libremente cuándo y a qué médico visitar. Si los pacientes no pueden escoger libremente a qué médico visitar, el médico especialista que practica en Puerto Rico no puede levantar una práctica exitosa privada de oficina. Ese acceso restringido al médico especialista, que se inició en 1993 con el cuidado coordinado a riesgo de la reforma, se ha acrecentado desde el 2006 con la adición al mercado de la salud de los pacientes Medicare Advantage bajo el mismo modelo. Un dúo que ya cuenta con 2 millones de beneficiarios amarrados que no tienen libre acceso a la oficina de un especialista. Las aseguradoras tampoco brindan plena participación a todos sus especialistas contratados, solamente aquellos que ofrecen descuentos a cambio de volumen para poder ser parte de su red preferida. El tener contrato con las aseguradoras no garantiza que el especialista recibirá referidos. No ha sido sorpresa el reciente interés de las aseguradoras en becar estudiantes de medicina para que regresen a ejercer a Puerto Rico. Lo que eso realmente significa es que quieren que regresen a trabajar a sus redes preferidas exclusivas que están formando para sus afiliados, y que mientras a sus médicos aliados le llenan las oficinas, los demás médicos son ignorados. A pesar de que tenemos una población en descenso desde 2006 y que nuestro sistema de salud gasta hoy más que nunca antes, el estado de salud de nuestra población se ha deteriorado sin que parezca importarle a las aseguradoras nuestra creciente prevalencia en hipertensión, diabetes, obesidad y trastornos mentales, en gran parte ocasionada por la falta de promoción de sanos estilos de vida, por el abandono del cuidado preventivo y por la participación limitada de nuestros médicos especialistas en la cadena de cuidado. ¿Recuerdan ustedes que las aseguradoras hayan en alguna vez destacado como logro cuánto ha mejorado la salud de sus afiliados? Yo no recuerdo haberlo escuchado. Nunca se habla del tema de cómo se está mejorando la salud de nuestra gente, y no se dice públicamente que la salud de nuestra gente está empeorando, mientras todo lo demás está caminando bien para el mercadeo de las aseguradoras. La reforma de 1993 fue establecida para facilitar acceso, reducir y controlar costos y mejorar la salud poblacional. Ha ocurrido todo lo contrario. El programa Medicare Advantage, desafortunadamente, también ha tomado el mismo camino equivocado del racionamiento. Es por eso que nuestro sistema de salud de hoy es realmente un sistema de racionamiento coordinado.
pobremente fiscalizado por el gobierno, siendo las aseguradoras las únicas ganadoras. Con sus nuevas clínicas de especialistas, cada aseguradora parece estar encaminada a crear una red exclusiva de distintos proveedores solo para atender a sus afiliados, lo cual seguirá desarticulando la clase médica especializada y promoviendo su fuga. Necesitamos urgentemente rescatar nuestro sistema de salud y devolverlo sin restricciones al servicio de nuestra gente. Tenemos que enderezar o eliminar aquellos intermediarios que quieren seguir lucrándose del sufrimiento de nuestros más necesitados, en vez de haberse enfocado en mejorar la salud del pueblo al que sirven. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez, por su palabra. Vamos a pasar ahora a un tiempo de reacciones. Tenemos dos ponentes que van a reaccionar a las palabras del doctor Pérez. En primer lugar, los dejo con el doctor Heriberto Marín. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Quiero primero agradecer a la Red de Salud del Movimiento Victoria Ciudadana y a la colega doctora Carmen Albizu por haber invitado para esta actividad esta noche. Para aquellos que no sepan, pues yo soy militante del Partido Independentista Puertorriqueño y he sido parte del equipo de saludistas que por años hemos trabajado el programa de salud del Partido Independentista Puertorriqueño. Así que yo creo que es una oportunidad de nosotros tener un foro de intercambiar ideas, de colaboración en todo este proceso de reflexionar sobre cómo podemos rehacer y reconstruir nuestro sistema de salud, como dijo el doctor Ibrahim Pérez. Yo básicamente quiero decirles que yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor Ibrahim Pérez. Lo apoyo totalmente. Creo que ha puntualizado los elementos más críticos de nuestros sistemas de salud y las experiencias que hemos tenido desde la reforma, mal llamada reforma, que ocurrió desde 1993 para acá. Yo quería, establecer algunos puntos que me parece que son puntos que el doctor Ibrahim Pérez posiblemente va a estar de acuerdo conmigo también, y que coinciden con lo que él ha planteado. Primero es, un planteamiento que ha hecho el PIB y mucha gente en este país desde hace mucho tiempo, el planteamiento que necesitamos un sistema con un seguro universal, ¿verdad? En donde sea un seguro que cubra a toda la población, no importa su nivel socioeconómico, su estatus laboral, ¿verdad? Su situación legal, que cubra a toda la población y que en ese seguro universal nosotros precisamente eliminemos a las aseguradoras como intermediarios, ¿no? Creemos un seguro público que tenga una corporación, una entidad que lo maneje, que maneje los fondos, que decidas la cubierta de ese seguro y que sea sin fines de lucro. Ese mecanismo permitiría que pudiéramos sacar a las aseguradoras privadas con fines de lucro como intermediarias, que por una parte también tenemos que apuntar que en el sistema de salud las aseguradoras, al igual que las farmacéuticas, nos representan precisamente el capitalismo salvaje que permite explotar, ¿no? La situación de salud de una población para sacar ganancias enormes, ¿no? Y en ese sentido tenemos que estar conscientes que estamos luchando contra fuerzas bien poderosas. Así que cuando planteamos un sistema con un seguro de salud universal en donde sacamos las aseguradoras privadas con fines de lucro del medio, sabemos que nos vamos a enfrentar con grandes fuerzas que se van a oponer. Ahora, por otra parte, cuando miramos un sistema de seguro universal a través del mundo, sabemos que tenemos que también ser realistas y sabemos que las aseguradoras privadas no desaparecen totalmente porque casi ningún seguro universal cubre todos los servicios posibles que una población puede demandar o puede necesitar, y siempre hay seguros privados que tienen el rol de suplir cubiertas suplementarias. O sea que realmente no es que desaparece totalmente, pero por lo menos le sacamos el % mayor del negocio, por decirlo así, al tener un seguro de salud universal. Así que en ese sentido es importante que yo creo que entendamos que eso es parte de la solución, pero
pero no es de por sí con solamente tener un seguro social universal no es suficiente. Yo creo que es importante que entendamos eso porque lo hemos visto en la experiencia de otros países. Es importante también entender que el sistema de salud tiene un rol dual, ¿verdad? El sistema de salud tiene un rol, por una parte, el rol proactivo y protector que va dirigido a mantener la población saludable a través de los servicios de prevención, de promoción de la salud, de educación, y tiene el rol reactivo y terapéutico que va dirigido a atender entonces la necesidad y demanda por servicios de salud producto de cuando la población se enferma, ¿no? O tiene ciertas condiciones de salud que necesitan ser atendidas de forma inmediata. Ese doble rol del sistema de salud es importante que lo entendamos porque cuando nosotros, precisamente en un estudio que hicimos para el año 2020, que se lo entregamos al Departamento de Salud, donde estimamos cuánto era el gasto en salud en Puerto Rico, una de las cosas que encontramos fue que del 100% del gasto en salud en Puerto Rico, el 80% va dirigido al gasto terapéutico, es decir, el gasto en servicios curativos, ¿verdad? Más o menos como el 4% va dirigido a la parte preventiva, es decir, el rol proactivo y protector del sistema de salud. Y el restante, que era como un 16%, más o menos correspondía a los gastos administrativos del sistema, a los gastos de gobernanza y a las ganancias de las aseguradoras. ¿Okay? Así que, ¿qué sucede? Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico, que es lo que yo llamo la paradoja de la salud en Puerto Rico, es que nosotros hemos experimentado en Puerto Rico en las últimas décadas, hemos experimentado, por una parte, un mejoramiento en indicadores tradicionales epidemiológicos de la salud, como por ejemplo la longevidad. Claro, esto es prepandemia, la pandemia afectó todo eso. Redujo las tasas de mortalidad cuando lo controlamos por edad, ¿no? Para muchas condiciones. Pero a la misma vez, hemos visto que se ha experimentado un aumento en las incidencias de las condiciones crónicas, ¿verdad? En la prevalencia de esas condiciones. Así que lo que llamamos la morbilidad desde el punto de vista de salud, ¿verdad? Ha empeorado, pero la mortalidad o la expectativa de vida ha mejorado. Repito, todo esto es prepandemia, ¿no? ¿Qué sucede? Vemos entonces ese panorama y a la misma vez hemos visto que el gasto en salud en Puerto Rico, como mencionaba el doctor Ibrahim Pérez, ha ido aumentando. Así que no corresponde ese aumento en gasto a un mejoramiento real en última instancia de la salud de la población. Y lo que está pasando cuando miramos es que hay una dinámica que se está dando es que estamos experimentando una población que cada vez vive más, ¿verdad? Una población cada vez más vieja, vive más pero con condiciones de salud crónicas y con una morbilidad cada vez más acentuada, más intensa. Y eso demanda una mayor cantidad de recursos del sistema, un mayor uso de servicios para atender a esa población y mantenerla en un estado adecuado. Pero entonces a la misma vez no estamos invirtiendo lo suficiente en la parte preventiva, en la parte de promoción de la salud, en mantener la población sana, ¿verdad? Y eso es una situación que entonces eventualmente te lleva a una situación que es imposible, porque en última instancia, si no detienes ese aumento en la incidencia, en la prevalencia de condiciones crónicas, el sistema va a seguir gastando cada vez más y nunca vas a lograr controlar ese gasto. Así que una de las cosas que tenemos que repensar como parte de ese proceso de rediseñar el sistema de salud es cómo nosotros invertimos más en la parte preventiva, en la parte de promoción de la salud, que implica mucho intervenciones que se tienen que dar a nivel comunitario, a nivel de la familia, a nivel de las comunidades y enfocándonos en aquellas comunidades que son las que tienen los factores sociales, ¿no? Lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, que son de mayor riesgo y de mayor impacto. Comunidades pobres, ¿verdad? Con grandes desigualdades sociales, con grandes tasas de desempleo, ¿verdad? Comunidades con un acceso, con poco acceso a los servicios de salud, en la montaña, en sectores rurales. Así que en ese sentido, yo creo que es importante que entendamos que tenemos que hacer, no solamente tenemos que crear un seguro universal que cubra todo, sino también que tenemos que mirar cómo gastamos los chavos que asignamos a salud, en dónde lo gastamos, ¿no? O sea, hay que redistribuir esos fondos, porque aunque quizás el impacto no sea inmediato, porque una de las cosas que sabemos en la parte de prevención y promoción es que el impacto no se da de la noche a la mañana. No vamos a detener ese gasto, ese aumento en el gasto de la noche a la mañana, pero sí tenemos
tenemos que esperar que en un periodo mediano o largo plazo se empiece a ver los efectos positivos y se reduzca eventualmente ese aumento en los gastos en salud, ¿verdad? Y el otro componente importante, claro, y como parte de eso, una de las cosas que tenemos que pensar, bueno, ¿cómo financiamos esa parte? Una de las cosas que nosotros propusimos en el programa del PIB, en el programa de las elecciones pasadas, fue que se creara un fondo de financiamiento solamente dirigido a la parte de salud pública, diferenciarlo de los fondos que se han dirigido a financiar el plan de salud, para que pudiéramos garantizar que por lo menos un mínimo de dinero se gastara en la parte de promoción y prevención de la salud, ¿verdad? Y que ese fondo se financiara obviamente con fondos estatales. Ahora, y ya sé que me queda poco tiempo, para finalizar, la otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que sacar, obviamente tenemos que también mirar cómo pagamos los profesionales de la salud, y tenemos que también sacar a los profesionales de la salud de los hospitales y de las clínicas y llevarlos a las comunidades, en brigadas interdisciplinarias, para que trabajen en las comunidades y puedan ver cómo lo que ellos hacen a nivel del individuo está relacionado a todo el contexto social y económico, ¿verdad? De esa familia y de esos pacientes, y cómo de esa manera podemos entonces mejorar todavía mejor, o sea, mejorar la calidad de la atención que se da a esos pacientes. Así que eso en términos, ideas que estoy lanzando bien generales, así que me gustaría ver cómo después reacciona el doctor Ibrahim Pérez y el colega Luis Avilés. Ahora entonces vamos a dejar tiempo de reacción con el doctor Luis Avilés. Estamos. ¿Se oye bien? Loud and clear. Gracias. Primero agradezco a la Red de Salud, al equipo de la Red de Salud, esta invitación a hablar en este foro. Nosotros hemos tenido algunas mínimas diferencias de enfoque y por lo tanto entiendo que esta invitación que me hacen es una apertura al diálogo que demuestra, en primer lugar, el carácter intelectual de la red, definitivamente. Cuando nosotros debatimos temas y los debatimos desde posiciones encontradas y diferencias, hay un carácter intelectual. Y segundo, también denota la madurez política del movimiento Victoria Ciudadana, que discute abiertamente diferentes enfoques en términos de crítica y de autocrítica. Aquí quiero presentar en los próximos minutos, en los próximos 10 minutos, voy a presentar lecciones aprendidas y retos por aprender. Surge precisamente de la convocatoria que nos hicieron. Voy a presentar 2 lecciones aprendidas, en parte fundamentadas en lo que nos dice Ibrahim Pérez, y retos que se tienen que atender. Primera lección. Y aquí pues quiero aclarar lo siguiente. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Ibrahim Pérez, sobre todo cómo él enmarca el asunto en términos de acceso, racionamiento, fuga, lucro, y después incluyó uno de observación reciente, incremento de la actividad fraudulenta. Así es que se hace análisis de política pública, señalando cosas concretas. Voy a comentar algo sobre eso enseguida, pero añado, donde difiero un poco, y claro, por los 10, 15 minutos que habló Ibrahim, hubiese sido no realista esperar que nos diera algunas claves para ver qué es lo que hay que hacer, pero siempre tenemos que entender, y este es mi punto fundamental, el punto número 1, la lección número 1, no podemos vivir pegados al muro de las lamentaciones. Cuando uno hace una larga lista de problemas y no trabaja en asuntos de proyectos viables para cambiar ese sistema, simplemente nos quedamos como los judíos ortodoxos en Israel, lamentándose históricamente frente a la construcción, la destrucción del muro del templo de Israel hace 2000 años. Así que para empezar, ojo, cuidado, me pareció muy bien. Ibrahim mencionó 4, después añadió unas 5, así es que se analiza la política pública. Le presento un ejemplo concreto. El Comité de Cambio Climático le presentó al gobernador 106 propuestas de cambio. Y el gobernador finalmente dijo, pues ya, eventualmente dijo, ya hemos cumplido con la inmensa mayoría de las propuestas. Y es verdad, cuando se presentan demasiadas propuestas, el gobernador seguramente complació con las propuestas más débiles, con las propuestas más bobas. Y las propuestas más fundamentales, como revisar la ley de costas, una moratoria a la ley de costas, a las construcciones costeras, eso ni se tocó. Así que, ojo, cuidado. Primera lección, si se hace una lista muy larga de problemas, eso nos lleva irremediablemente a la parálisis. Porque típicamente se van a atender los problemas más sencillos
y no se diferencian los problemas estructurales y los problemas fundamentales de otros problemas. Así que aquí básicamente Ibrahim, al señalar las aseguradoras, nos estaba diciendo que hay un problema de fondo, que es las aseguradoras, y me parece muy acertado. Ahora, cuando se hace una larga lista de problemas, también se tiende a pensar que todos nos perjudicamos por esos problemas y que por lo tanto, si todos nos unimos, podemos echar hacia adelante el país. Falso. Si hay quienes se benefician de este sistema, no nos podemos unir todos para resolver los problemas. Esto me lleva al siguiente punto. Y sería, claro, preguntarle a Ibrahim, ¿alguna vez te has sentido que haga falta más evidencia para querer cambiar el sistema? Yo creo que eso está claro. No hacen falta evidencia ni hacen falta datos. Entonces la pregunta obligatoria, ¿por qué no ha cambiado? Y aquí el segundo planteamiento. Esta es la segunda lección que si no la hemos aprendido, tenemos que aprenderla. Los datos no son suficientes para cambiar el mundo. Bien claro. No nos podemos quedar pegados acumulando más información para querer cambiar el sistema. No podemos estar demasiado apegados a querer formarnos para después lanzar proyectos de ley. Quiero presentar un caso bien claro para ilustrar lo que estoy diciendo. Uno escucha a cada rato decir cosas como lo siguiente. Gobernador, por favor, caiga en cuenta, observe la evidencia, el contrato de Luma es perjudicial para Puerto Rico. El gobernador lo sabe. A los poderosos no hay que recordarle la verdad. Nosotros no estamos para persuadir a los poderosos. Ellos saben la verdad y se pasan la vida tratando de esconderla. Aquí el asunto que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos una tarea con datos o sin datos que no es persuadir, que es derrotar. A los poderosos hay que derrotarlos. Así que tenemos que pensar cómo cambiamos este sistema derrotando los intereses de las aseguradoras. Y un punto bien claro, fácil, sencillo. La musculatura metodológica no compensa el raquitismo político. Por mucho tiempo hemos sufrido el raquitismo político porque quienes han defendido, como nos dijo Heriberto, el sistema universal de salud por mucho tiempo solamente fueron los legisladores del Partido Independentista a nivel político, a nivel de las cámaras legislativas. Ahora con Victoria Ciudadana se suman 4 sillas al reclamo legislativo. Hay que aprovecharla. Por lo tanto, la idea de posponer la acción política para formarnos mejor nos lleva a la parálisis. Eso es una lección que tenemos que aprender. Si hay que formarse, uno debe formarse en la acción. Vamos a presentar cosas que queremos cambiar y en la práctica, mientras se van cambiando, nos vamos formando. Cuidado con quedarnos pegados al muro de las lamentaciones, pensando que los datos son suficientes para persuadir a los poderosos. Dicho eso, esas fueron 2 lecciones. Ahora quiero presentar 2 retos por atender. 1, es crucial presentar proyectos que sean viables. Y aquí vuelvo a usar el ejemplo del Partido Independentista. Qué bueno que esté Heriberto aquí que nos pueda ayudar en esto. El PIB por años ha presentado un proyecto de Sistema Universal de Salud con pagador único. Por años, por muchísimos años. Y ese proyecto es bien bueno y me parece que es conveniente presentarlo en términos testimoniales. Hace falta que alguien diga las cosas y alguien las dice. Esto es lo que hace falta al país. Pero ese proyecto nunca ha sido un proyecto viable. Y aquí es la crítica entonces en este sentido. Hace falta un proyecto que avance en algo, alcanzar un sistema universal de salud. Y aquí tengo que presentar la resolución 80 que se trabajó desde la oficina del senador Bernabe. La resolución 80 lo que dice es una cosa bien sencilla. Miren, si ya en el Consejo Multisectorial de Salud, los profesionales de salud con los representantes de los consumidores, de las comunidades, se pusieron de acuerdo y decir, hace falta un estudio que determine la viabilidad de un sistema universal de salud, pues vamos a ofrecer el fondo, $1 millón para hacer este estudio. Eso fue lo que dijo el proyecto 80. Y ese proyecto se presentó con el apoyo del Partido Independentista, el representante Vargas Vidot, el senador independiente, y se quedó durmiendo en la Comisión de Salud.
Pero esta es la importancia de avanzar, es un proyecto viable, porque lo único que se pedía era vamos a hacer un estudio y que hayan fondos disponibles para eso. Como la Junta de Control Fiscal estaba repartiendo casi un barril de tocino dentro de su plan de ajuste de deuda para que más sectores fueran y apoyaran ese plan de ajuste de deuda, ahí fue que le dieron, no sé, creo que 50 millones a la Universidad de Puerto Rico. Y lamentablemente la jerarquía de la universidad, la presidenta de la universidad, mi amiga, mi colega de ciencias médicas, colega en el Senado académico, apoyó el plan de ajuste de deuda. Así que ahí, en ese plan de ajuste, empezaron a repartir fondos para que apoyaran. Y la Junta de Control Fiscal otorgó literalmente el visto bueno para $1 millón para hacer ese estudio. Fíjense que estoy hablando de que hay que presentar proyectos viables para derrotar poco a poco los intereses de las aseguradoras. Finalmente, el senador Zaragoza retomó ese proyecto que estaba congelado en la Comisión de Salud, lo presentó como parte de la Comisión de Hacienda y se aprobó. Y se aprobó con votos de todos los partidos y ahora va a Cámara. El planteamiento que estoy haciendo es, aunque no podamos conseguir todo lo que queremos, hay que presentar proyectos que sean viables, proyectos que se puedan alcanzar. Eso es uno. La primera de los retos que atender, presentar proyectos viables. Segundo, identificar los obstáculos. Voy a ser bien rápido en esto. Casa Pueblo presenta, por ejemplo, su plan de insurgencia eléctrica. Y lo que hace es que ese plan, cuando lleva alternativas de energía solar, socava uno de los obstáculos. La idea de que no hay otras alternativas, nos tenemos que quedar con lo que tenemos. En salud, eso puede ser un poco más difícil realizar, porque la salud muchas veces se ve simplemente como una cara benévola y caritativa. Y si vamos a hacer actividades a nivel comunitario, que son necesarias, hay que ver cómo podemos hacerlo de tal forma que socave también ese sentido que tenemos ahora de que no hay alternativas. Por último, quiero comentar algo en el próximo minuto sobre las redes de Victoria Ciudadana y específicamente la red de salud. Tal vez este puede ser el punto más controvertible de lo que quiero presentar. Nosotros, antes de que existiera la red de salud, Victoria Ciudadana tenía una agenda urgente. Incluso antes de que existiera el movimiento inscrito de Victoria Ciudadana, había una agenda urgente que tenía 2 puntos en salud. Un sistema universal de salud y la decriminalización o la despenalización del uso problemático de sustancias, de las drogas. Si eso es una agenda urgente, toda actividad de la red de salud debe ir dirigida para buscar mecanismos de hacer eso realidad. Si la red de salud se tarda demasiado tiempo formándose para después hacer proyectos, a mí me parece que está en cierta medida inadvertidamente saboteando la agenda urgente. La agenda urgente se estaría convirtiendo en una agenda conveniente para cuando haya mejores datos, para cuando se esté mejor formado. Mi planteamiento es el siguiente: somos un partido político, hace falta acción política. Para eso están las redes de Victoria Ciudadana. Gracias. Gracias, doctor Avilés. Vamos a abrir ahora los micrófonos a las preguntas que estén en el chat o mientras están compilando, si hay alguna reacción del doctor Pérez. Sí, yo quiero hacer un comentario. Yo quiero hacer un comentario. Yo siempre he sido un fiel creyente en un seguro de salud universal. Lo que sucede con mi pensamiento en este momento es que el sistema de salud universal hubiese sido preferible que hubiera ocurrido como una continuidad del sistema Arbona hace 30 años, porque el sistema Arbona nos llevó a un punto tal que se prestaba para que continuara a incluir la población completa a través de un sistema universal. Entonces, lo que sucede es que al momento que llega el 93 y le entregamos el sistema de salud a las aseguradoras, todo lo que quedó gestante que no se privatizó, porque privatizamos los CDT y todavía quedan por ahí 10 o 12 CDT que están abiertos dando servicios de emergencia, etcétera. O sea, que como no se privatizó todo,
Los hospitales fueron los que realmente se privatizaron casi totalmente, solamente quedó Carolina y Bayamón. Pero en la medida en que se quedó mutilado la infraestructura gestante, que fue el centro médico, recinto de ciencias médicas, esa infraestructura importante quedó mutilada y ha seguido mutilada. La gente posiblemente no está consciente que el centro médico hace milagros y malabares, pero el centro médico es un lugar que está quebrado ya desde el 2010 se declaró esto en quiebra y ni tan siquiera pueden pagar la línea de crédito que tienen con el Banco Gubernamental de Fomento. Así que estamos hablando de que los hospitales públicos del centro médico, los dos universitarios, ASEM, todo eso está en déficit hace muchos años y vive de año en año, y por lo tanto nosotros tenemos que restituir esa infraestructura que se perdió de la misma forma que todos los servicios categóricos del Departamento de Salud que ofrecía, donde está incluido la promoción de la salud, el estilo de vida saludable, los determinantes de la salud, todo ese tipo de cosas, el registro demográfico, las estadísticas del cáncer, las estadísticas de toda la salud. O sea, todo eso hay que restituirlo antes de uno considerar un sistema universal, porque no podemos partir de lo que tenemos ahora, que está totalmente controlado por las aseguradoras, para ir a un sistema universal. Ahora tenemos que restituir el orden que perdimos hace 30 años, volver a poner las estructuras de salud en su sitio. Hasta los hospitales privados están lacerados en este momento. Así que todo lo que queda del sistema de salud público y privado no está en la mejor forma, y por lo tanto hay que restituir las condiciones propias de esos lugares para entonces entrar a un sistema universal con una plataforma de salud que pueda responder a eso. Porque si metemos a todo el mundo ahora a un sistema universal y le damos tarjeta, pues esas personas no van a tener a dónde ser tratados esto adecuadamente. Fíjense lo que uno de los comentarios que yo hice. En Puerto Rico no se habla casi nunca de mejoramiento de la salud poblacional. La gente no sabe que con todo y las cosas que las aseguradoras ofrecen y todos los anuncios que ofrecen, la diabetes ha aumentado. En los años 90 era 10% la prevalencia, ahora es 18% y subiendo para 20%. La hipertensión era 20%, era 40%. La obesidad y el sobrepeso está por 70%. Nuestra condición de salud se ha desmejorado con todo el dinero que hemos invertido y con todo lo que hemos perdido de las estructuras, y por lo tanto hay que reordenar todo el sistema de salud que tenemos antes de estar preparados para ir a un sistema universal. Muy de acuerdo en muchos de los planteamientos de Ibrahim, definitivamente. Donde diferimos es en cómo se va a desarrollar el cambio, cuál es la ruta a seguir. Y lo que nos ha dicho Ibrahim en este momento es básicamente, tenemos que restituir lo que perdimos. Tenemos que volver atrás para recuperar esa línea que habíamos llevado, y luego de eso podemos encaminarnos a un sistema universal de salud. Mi respuesta ante esa, difiero radicalmente. En primer lugar, esa es literalmente la definición de lo que es ser conservador. Conservador. Vamos a volver a donde estábamos antes y de ahí vamos a partir. Yo creo que Ibrahim y yo vamos a tener muchísimas luchas que dar juntos, porque derrotar a las aseguradoras, Ibrahim, nos va a tomar 10, 20 años, tal vez más. El planteamiento que quiero hacer es el siguiente. Cuando digo que tenemos que presentar proyectos viables, lo que estoy diciendo es, y ni siquiera pensar cómo vamos a organizar en este momento un sistema universal de salud. Si hacemos solamente el paso para movernos un poco más en la dirección apropiada, que sería simplemente que cayéramos en cuenta de que ese sistema universal de salud es viable. Me dice Mayra Bici que eso no fue lo que dijo el doctor Ibrahim. Si estoy citando mal, Ibrahim, por favor nos aclaras. El asunto es el siguiente. Me parece que nuestro propósito debe ser encaminarnos a un sistema universal de salud. Derrotar a las aseguradoras va a ser una tarea titánica. Eso no lo vamos a hacer en un cuatrienio ni en 2 cuatrienios. Así que el planteamiento básico es el siguiente. ¿Cómo vamos a organizar ese sistema? Yo creo que habrá tiempo para pensar en eso.
La tarea urgente en este momento es avanzarnos y creer que ese sistema es viable porque tenemos los fondos para hacerlo. Heriberto Marín dijo claramente, 80% se gasta en salud y en un sistema bien ineficiente, 16% se va en gastos administrativos. Con eso, si nosotros cambiáramos el sistema, seguramente se podría asegurar a la población que hoy no se tiene bajo un modelo diferente. Pero me parece que no es nuestra tarea en este momento diseñar ese sistema, porque para eso primero tenemos que derrotar a las aseguradoras y nos va a dar mucho trabajo. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Ayer en un programa especial de Jugando Pelota Dura en el que se discutió este tema, compareció el secretario de Salud que solo ofrecía excusas y visiones conformistas y pesimistas sobre la situación. Mellado dijo que no podíamos competir con lo que se paga en los Estados Unidos, pero nada dijo de la millonada de dinero que va a parar a las manos de las aseguradoras y que las han convertido en empresas con decenas de millones en ganancias. No es posible tener un sistema de salud accesible, de calidad, que pague justos salarios y tarifas a los profesionales de salud para controlar su éxodo, con todo ese dinero que se desvía en las aseguradoras. Sí, eso es un planteamiento muy importante. Obviamente, yo creo que hay que entender que todo esto está relacionado. O sea, si estamos hablando de que queremos establecer un seguro de salud universal, sea, por ejemplo, por etapas, una de las cosas que hay que considerar en ese seguro universal es precisamente cómo es que se va a determinar las tarifas y la forma en que se va a pagar a los proveedores de forma tal que sea un pago más justo y más adecuado que permita a los proveedores cubrir sus costos de operación y también quedarse con un margen de ganancia, ¿verdad? Mínimo para que puedan subsistir y mantenerse funcionando de una manera adecuada y que tenga una calidad de servicio también que cumpla con unos estándares adecuados. Para eso no hay una varita mágica. Lo que sí podemos plantear es que hay que darle un poder de negociación a los proveedores, a los profesionales de la salud dentro de ese esquema que se estructure de seguro universal para que los proveedores y los profesionales puedan negociar directamente con ese seguro, con esa entidad que sea la que maneje el seguro universal para que pueda negociar las tarifas y que se dé dentro de un contexto que sea equilibrado. El problema que tenemos ahora es que tenemos a las aseguradoras privadas con fines de lucro que tienen un poder enorme en el mercado para determinar cuánto es lo que les paga a los profesionales de la salud, a los proveedores, y siempre los proveedores están en desventaja en el 99% de los casos. Así que tenemos que estructurar un sistema que permita a los proveedores negociar de tú a tú con ese seguro universal esas tarifas basado en qué? Basado que en los costos reales de operación, ¿no? En la demanda por los servicios, en la frecuencia de uso de esos servicios y de forma tal que se pueda también controlar por hacer proyecciones debido atado a la inflación, ¿verdad? De los insumos que se utilizan en el proceso de proveer los servicios y de forma tal que se pueda hacer de una manera racional. Obviamente, también va a depender, y tenemos que ser realistas, de la capacidad económica del país. Porque no podemos comparar la economía de Puerto Rico con la economía, por ejemplo, de un estado como Virginia, como Nueva York, como que son estados con unas economías mucho más ricas, mucho más, ¿verdad? De un nivel mucho mayor. Y en ese sentido tenemos que también estar conscientes de que tenemos que ajustar las expectativas. Ahora, para poder también mantener esos proveedores, esos proceder a la salud en Puerto Rico, tenemos que también ser creativos y también utilizar otras herramientas que nos permitan mantener a esos profesionales de la salud en Puerto Rico, como por ejemplo sean mecanismos que nos permitan, por ejemplo, pagarles en los préstamos. Si se van a trabajar en ciertas áreas de Puerto Rico, a dar servicios en las comunidades, tú sabes, que se puedan utilizar mecanismos de incentivo y de pago que le minimice a ellos esos costos que han implicado el obtener esa educación y que los convenza a ellos de quedarse en Puerto Rico. Así que hay que utilizar diferentes herramientas. No creo que haya una varita mágica. Creo que hay que utilizar diferentes armas para poder lograr eso. Sí.
Doctor Pérez, quería hablar algo. Sí. Yo quiero añadir un comentario a algo anterior. En Puerto Rico, y yo lo estaba mencionando, el gasto en salud ha incrementado. Hace 5 años atrás era $11,000 al año per cápita. El gasto total en salud, 11,000 millones. Ya anda por 14,000. O sea, y hay menos población. Pero un ingrediente importante sobre lo que decía el doctor Avilés, un ingrediente importante que ha ocurrido y que no lo hemos mencionado, y yo no lo he mencionado porque es entrar un poco en la parte política de la salud, y es en el sentido de que las aseguradoras han campeado por su respeto durante todas estas 3 décadas y no han tenido la fiscalización adecuada de ningún gobierno. O sea, que estamos hablando de que ninguna de las administraciones de gobierno en Puerto Rico, desde los años 90 para acá, le han salido al paso ni han fiscalizado todo lo que hacen las aseguradoras en Puerto Rico, y por lo tanto tenemos un segundo enemigo para atender el problema. O sea que son dos piedras muy grandes con las que tenemos que luchar, porque tenemos unas aseguradoras que han pasulado 200% y un gobierno que las deja hacer lo que quieren, y que por lo tanto, si no hay esa fiscalización para que las aseguradoras cumplan con lo que deben cumplir, y les voy a dar un ejemplo concreto. En el centro médico siempre operó, como dicen, break-even, porque todas las instituciones del centro médico tenían que pagar lo que consumían al costo del centro médico. Y cuando llegaron las aseguradoras después de la reforma, ¿qué pasó? Que se rompió esa ecuación y las aseguradoras pagan lo que ellas quieren, que está por ahora mismo por 40% de lo que le cuestan las cosas a centro médico. Así que tenemos unas aseguradoras que desbalancean el presupuesto de gastos del centro médico y lo han mantenido en déficit y en quiebra por todos estos años. Y el gobierno jamás y nunca se ha ocupado de conseguir que las aseguradoras le paguen a centro médico por su servicio distinto a lo que le están pagando, porque allí es donde se atienden los problemas más serios, los pacientes más graves, los pacientes más complicados, más caros, por supuesto, y sin embargo le pagan menos que a la mayor parte de los hospitales en Puerto Rico. O sea, ni tan siquiera compiten en ingresos con lo que le paga las aseguradoras a los hospitales privados. Así que estamos hablando de que son una serie de escollos que hay que superar, que son importantes, que antes de que lleguemos a tener un sistema universal, sí tenemos que poner en orden la casa en todos esos aspectos que se han quedado atrás. El Inflation Reduction Act representa una legislación federal de histórico avance en el tema de la salud. ¿Cómo puede esa iniciativa legislativa representar un camino a seguir en el problema de salud en Puerto Rico? Sí, esa pregunta con respecto a la legislación federal, de verdad que tendría que estudiarlo un poquito mejor, porque sí he leído un poco sobre la legislación relacionada a los costos de medicamentos y a ciertos beneficios a los pacientes de Medicare, pero para ver su impacto en Puerto Rico en particular tendría que mirarlo con un poquito de más detenimiento, quizás buscando ciertos datos, pero eso es algo que podríamos quizás contestarlo luego en esas preguntas que quizás nos pueden enviar por email y que podemos entonces atender luego. Ortiz Vargas puede reaccionar. Tengo audio, ¿verdad? Interesante los planteamientos de nuestro invitado. Yo no quería dejar pasar que cuando el doctor Ibrahim Pérez está hablando de lo que perdimos, yo quería puntualizar que hemos perdido calidad de servicio, hemos perdido acceso, hemos perdido sustentabilidad, y ese es el ejemplo centro médico, y hemos perdido protección y seguridad de los proveedores. Para cada una de esas cosas se pueden hacer propuestas específicas que pueden ir entonces allanando el camino para lo que posteriormente, que sí está en nuestra plataforma, que sí está en nuestra agenda urgente, le puedo reaccionar al doctor Avilés, un sistema universal de salud, pero para eso se requiere una estrategia adecuada para que pueda ser aceptable
y que pueda, ¿verdad?, en términos políticos, vendérsele no solamente a lo que hace la legislación, sino al pueblo como tal. Por lo tanto, me parece que en esos puntos que sí estamos claros que se han perdido, porque yo practico medicina hace 33 años y puedo dar claro que en muchas áreas de servicio se ha perdido calidad, se ha perdido acceso, se ha perdido sustentabilidad de los servicios de muchas agencias y la protección que deben tener nuestros proveedores, tanto económica, tanto como de seguridad, ¿verdad? De otro tipo, para mantenerse aquí y evitar uno de los problemas que se señalan, que es la fuga. Eso quería hacer la reacción en este momento, para no dejarlo perder y que si quieren reaccionar sobre eso sea oportuno. Sí, hay otra pregunta que tenemos aquí. Dice, doctor Marín, ¿puede proveer un ejemplo de nación cuyo gasto de salud brinda mayores beneficios por inversión, teniendo además de larga expectativa de vida, que se observa menor prevalencia de enfermedades crónicas que las que se observan en Estados Unidos y Puerto Rico? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, los datos últimos que yo he podido ver, básicamente los países que más hemos visto que son más eficientes en términos de indicadores de salud versus gastos, son muchos de ellos países europeos, ¿verdad? Países europeos, entre ellos, le confieso que estoy de memoria, o sea, tengo un documento precisamente que he compartido con mis estudiantes sobre eso, que lo compartí el año pasado, un estudio que hizo de Commonwealth Fund sobre eso mismo precisamente. Y entre ellos, según mi recuerdo, estaban países como Suecia, estaban países como Dinamarca, estaban países, si mal no recuerdo, entre ellos también estaba inclusive Alemania. Pero eso es algo que podríamos quizás, y propongo a la red que podríamos hacer quizás una presentación luego, en donde pudiéramos trabajar esos datos en específico, porque me parece que es una pregunta que se presta precisamente a esto que planteaba, que se estaba planteando aquí por los colegas, ¿no? De que tenemos que, cómo nosotros podemos justificar y evidenciar nuestras propuestas con datos. Y aunque, como decía Luis, yo creo que hay datos suficientes que demuestran nuestras propuestas, pero yo creo que es bueno para nosotros mismos educarnos sobre esos datos. Así que yo les propongo que en una próxima actividad podamos discutir, ¿no?, con una presentación quizás en PowerPoint y traer ejemplos de esos países en específico, que como digo, la mayor parte de ellos se concentran en el continente europeo. Déjame añadirle a la pregunta que los países europeos tradicionalmente habían dominado los países más saludables del mundo, especialmente los países escandinavos, pero luego toda Europa occidental se añadió y ahora en los últimos 20 o 30 años se han añadido países de otros lugares como Australia, Japón, Singapur, Hong Kong. O sea, se ha diversificado el número de países que tienen un sistema de salud universal y están entre los países más saludables del mundo y con las mayores esperanzas de vida. Y el promedio de gasto de esos países que están, son parte de una organización que se llama la OECD, una organización internacional que está en la internet. Esa organización tiene estadísticas completas de todo y tiene esos 30 y pico de países, y el gasto promedio de esos países más saludables del mundo está en $4,500, que es más o menos lo que Puerto Rico está gastando en este momento. Cuando el secretario anoche habló de ese número, lo comparó con Estados Unidos, pero Estados Unidos es un outlier, es una excepción que no tiene comparación con nadie, porque eso es prácticamente las cantidades que se ganan las aseguradoras son millonarias y por lo tanto no se puede comparar con Puerto Rico. Pero nosotros podemos comparar con ese resto de países que gastan más o menos lo que nosotros gastamos, tienen un sistema universal, tienen una buena esperanza de vida como la tenemos nosotros. Nosotros no estamos en el número 14 que estuvimos en el año 70, en los tiempos de gloria del sistema Arbona, pero estamos en el 30 y pico. Hemos recedido
porque todos los que adoptaron un sistema universal se nos han pasado a través de estos últimos 30 años y nos han desplazado, pero no es que nosotros hemos bajado la esperanza de vida, nosotros la hemos seguido aumentando por otros factores que todavía has mencionado, pero nos mantenemos en la posición 39, aunque tenemos casi 81 años de esperanza de vida. Si me permiten añadir algo, lo que sí podemos estar completamente seguros que el peor país, o posiblemente, si no el peor, uno de los peores, en términos de esa relación de desempeño entre gasto en salud y su desempeño con respecto a indicadores de salud, es Estados Unidos. Y de hecho, en este estudio que les hago referencia de Commonwealth Fund, una de las cosas que también se veía es que los países que tenían los sistemas de seguro universal o de salud universal eran los países que a su vez en general habían logrado manejar mejor la pandemia del COVID-19 que los países que no tenían, y particularmente Estados Unidos como el peor ejemplo de cómo se maneja una pandemia en el sistema de salud. Así que esos datos creo que son datos bien importantes que se los podemos compartir luego. Y en todos esos países más saludables del mundo, una cosa que tienen todos en común es que la salud no es un negocio, que las aseguradoras no son con fines lucrativos, no se les permite hacer la ganancia que hacen en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y por lo tanto, como se controla esa ganancia, se controlan las tarifas y por lo tanto, allá las tarifas son mucho más razonables que las que son aquí para poder acceder a un sistema universal. Así que hay unas diferencias fundamentales donde en esos lugares la salud es un derecho, todo el mundo participa, todo el mundo recibe salud. No hay, como ocurre en Puerto Rico, casi 200,000 personas que no tienen seguro de salud y en Estados Unidos sobre 30 millones que no tienen seguro de salud. Allá está todo el mundo incluido a un precio de promedio de $4,000 y pico, cuando en Estados Unidos está por los $13,000 al año. Sí, un turno ahora para el señor doctor Ángel Villarini. No, sencillamente quería apuntar que yo no veo incompatibilidad en lo que planteaba el doctor Ebrahim y lo que planteaba el doctor Avilés, sobre todo si tenemos en cuenta que en sentido estricto el doctor Arbona no creó un sistema, no fue producto de una legislación, no fue producto de un diseño preconcebido, sino que fue producto de un esfuerzo donde se fueron identificando diferentes oportunidades y esas oportunidades se fueron utilizando y así fue que se fue construyendo por parte ese sistema. Eso se debía naturalmente a que antes como ahora carecíamos tanto de los recursos económicos como del poder político como para poder legislar en forma cabal ese tipo de sistema. Y yo creo que hoy nos enfrentamos al mismo tipo de situación y que por lo tanto de lo que se trata es de buscar todas las oportunidades. En aquella época el doctor Arbona utilizó oportunidades como su acceso, su conexión con universidades en los Estados Unidos, su acceso, su conexión con organismos de salud en Latinoamérica. Es decir, se trató de buscar oportunidades e ir armando ese modelo. Así que a mí me parece que tanto lo que plantea el doctor Ebrahim como el doctor Avilés se trata de eso mismo, ¿verdad? No pretender que vamos de una vez completar un diseño de un sistema universal, sino de ir aprovechando oportunidades en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en el Congreso de los Estados Unidos, e ir entonces montando las diferentes piezas que culminarán creando ese sistema universal de salud. Sí, buenas noches y saludos a los panelistas. Excelente. He tenido problemas en la conexión, pero doctor Ebrahim, le mando mis saludos. Dos cosas. Yo estoy bien a favor de lo del sistema de salud universal y lo que ustedes han mencionado aquí, pero lo veo como una medida a largo plazo de los problemas que tenemos ahora mismo en salud, ¿verdad? Y sé que es parte de la agenda urgente de Victoria Ciudadana y perfecto que se haga el estudio y que vayan encaminados, pero necesitamos un sistema de salud que tenga médicos y que tenga otros profesionales de la salud, ¿verdad? Y tenemos un éxodo increíble y hay unas legislaciones que ya están y yo pienso que nosotros también
digo, aparte de la red de salud de Victoria Ciudadana, debe moverse también a tratar de que esa legislación que ya es ley se defienda por el gobierno de Puerto Rico, porque en eso podríamos hacer que mucho de esta gente que se está yendo, de estos médicos que se están yendo, se puedan quedar en Puerto Rico. Y ahí estoy hablando de la 138, de la ley 47, de la 142, de la ley 82. Y ya se aprobó, ya es ley por este mismo gobierno que tenemos, que nos está gobernando. Y lo único que necesitamos es que AFAP, que el director de AFAP defienda esas leyes con estudios y con, ¿verdad? A la jueza Taylor Swain. Entonces, yo creo que nosotros, ¿verdad? Con los legisladores que tenemos ahí, pues debemos tocar puertas y empezar a buscar que se nos oiga, que seamos una voz opositora y que pongamos a esta gente, al gobierno actual, ¿verdad? Que lo pongamos, que la gente sepa que todo lo que está pasando y de lo que pueda pasar se debe a la inacción de la defensa de estas leyes. Y no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que a corto plazo, ¿verdad? Son cosas que nos pueden ayudar y buscar también cosas que ahora mismo Denis Márquez tiene un proyecto para que se pueda demandar civilmente a las aseguradoras si le niegan un... ¿sabes? Y son luchas pequeñitas que nosotros podemos tener para empezar a darle golpes a las aseguradoras, porque va a ser bien difícil la lucha contra ellas cuando un sistema de salud universal se quiera implementar en Puerto Rico, porque ellas van a perder su poder. Aunque no desaparecen, van a perder su poder. Y sé que van a luchar con uñas y dientes. Así que nosotros tenemos legislaciones que queremos presentarle pago inmediato. Hay muchas cosas que podemos ir haciendo para empezar a dar algunos golpes a estas aseguradoras y yo quería saber cuál es la posición. ¿Sabes? Que yo quisiera que la red de salud se envuelva en cosas que podamos hacer a corto plazo, a mediano y a largo plazo, no solamente a largo plazo. Esa es mi inquietud. Sí, Gracias. estamos de acuerdo y vamos a ver si podemos lograr, doctora, que cuando citemos la próxima reunión usted esté con nosotros y nos empezamos a planificar esas acciones concretas. Doctor Natalio Debs. Sí, buenas noches a todos y más que nada agradecido y felicitarlos a todos por este conversatorio, es la primera vez que participo, pero me interesa sumamente el tema porque verdaderamente uno como médico y como parte de un pueblo, uno tiene que ser responsable por la salud del mismo. Yo creo que no hay controversia, yo creo que lo que tenemos que, a lo mejor para los que estamos empezando a participar, es decirnos cuál es el roadmap, si hay un mapa, una ruta trazada, de cómo debemos atender esto. Yo creo que el profesor Avilés estaba haciendo señalamiento en ese sentido de lograr promover que se reconozca un sistema de salud universal, como que eso va a ser como el catalítico para que verdaderamente se atiendan entonces las otras partes que el doctor Ibrahim Pérez está muy bien señalando, que es la crisis que hay en el sistema de salud a nivel central, de centro médico, y el mismo fracaso de muchas de las instituciones hospitalarias que estamos viendo. Yo creo que se pueden llevar las dos cosas a la vez. Se puede llevar más de unas batallas a la misma vez. Lo que hay que tener un plan organizado y qué batallas vamos a llevar en qué secuencia. Con las mentes pensantes que tenemos, pues podemos organizar eso de una manera estructurada y lograr a lo mejor que se reconozca que la salud es un derecho, como se ha reconocido, ¿verdad? Pues entonces ya eso es un avance. Reconocer que el sistema de salud universal es el que verdaderamente nos conviene y le va a hacer justicia social a nuestro pueblo, pues lograr eso sería un gran paso y nos abre la puerta y nos obliga a atender el centro médico, a atender las demás crisis. Hay que tener un gobierno que sea responsable, porque el gobierno como garante ha sido un fracaso y es porque nosotros lo hemos exigido como pueblo. Nosotros damos los votos y los damos sin verdaderamente saber ni para qué, porque no se fiscaliza nada. En este país, lo que es ACES no tiene fiscalizadores del plan de salud, nunca los ha tenido. Tenía 2 pisos para ellos, 40 escritorios y nunca se llenaron. O sea que todo esto se reconoce porque son cosas que han sido reconocidas y han salido en el... Así que yo creo que mi pregunta es ¿cuándo es que se va a dar este conversatorio de nuevo? Si hay un mapa grande y cómo uno puede sumarse a este esfuerzo. Así que les agradezco a todos la charla y
de verdaderamente que hay que hacer más esto, más de esto. Sí, tenemos 2 turnitos más, el doctor Ramón Rodríguez y después el doctor Ángel González. Nosotros representamos a la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios de reciente creación y además representamos la red de colectividades de salud del Movimiento Victoria Ciudadana. El primer trabajo fue que desarrollamos en nuestra comunidad el consultorio médico doctor Johnny Rullán, porque hemos insistido en la prevención y en la educación en salud, que son 2 aspectos que se pueden lograr desde ya. No hay que legislar, ni hay que hacer programas políticos, nada. Eso se puede comenzar desde ahora, a crear conciencia que las comunidades, el doctor Albona tenía un proyecto donde la base del sistema de salud empezaba en los municipios, en los CDT, ¿verdad? Nosotros estamos planteando que eso debe ser desde las comunidades y que esas comunidades organizadas puedan educar a su gente. O sea, es tomar la salud en las manos. Ahí las aseguradoras las dejamos fuera. No tienen injerencia en ese asunto. Pero las comunidades mismas pueden crear. O sea, nosotros ahora mismo en el consultorio Johnny Rullán del Consejo Comunitario de la Altura que nosotros dirigimos, nosotros hemos vacunado, hemos hecho talleres, hemos hecho nutrición saludable, hemos hecho tantas y tantas cosas educativas en salud y de prevención. Eso es parte. Ahora, el PIB, Victoria Ciudadana, los movimientos que les interesa la salud del país, tienen que insertar eso como proyecto de que la base de la salud comienza desde las comunidades. Y nosotros pues estamos poniendo la humilde vela en el sentido de que hemos creado la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios para desarrollar ese proyecto. Esa es mi intervención. Doctor Ángel González. Hola, buenas noches. Ha estado excelente el video. Ha estado excelente la actividad. Coincido en que hay que continuarla. Yo solamente quería plantear bien breve el asunto de que tenemos que contar también con el obstáculo gigantesco que va a ser la Junta de Control Fiscal en relación a los planes que tengamos de reestructurar el sistema. Acuérdense que esta Junta fue presidida, su primer presidente fue precisamente un representante de las aseguradoras. De hecho, fue tan, yo diría, caripelado, que incluso sale de presidente y va a ocupar un puesto gerencial enorme en una de las aseguradoras principales. Así que yo creo que también tenemos que tomar eso en consideración. Acuérdense también que la Junta se ha opuesto a una serie de legislaciones que podrían mejorar la situación del alegado sistema de salud que tenemos. Así que solamente quería plantear eso porque me parece esencial que lo tomemos en consideración, porque va a ser uno de las piedras enormes que van a oponerse a los cambios que queremos proponer. Sí, el doctor Heriberto Marín va a reaccionar a las preguntas. Sí, yo quería reaccionar a algunos de los planteamientos que se han hecho, porque me parece bien importante. Primero, este último planteamiento con respecto a la Junta de Control Fiscal, regresamos al tema de la situación colonial de Puerto Rico. O sea, hay ciertas decisiones que obviamente no recaen, no tenemos el poder sobre ellas, y eso de por sí ha sido un obstáculo grande para poder establecer, hacer los cambios necesarios en el sistema de salud. Y de hecho, como me estaba señalando el doctor Ibrahim Pérez, tenemos que estar bien conscientes también, como parte de esta relación colonial con Estados Unidos, de la dependencia de fondos federales que existe en el sistema de salud. O sea, gran parte de los fondos con los que se financia el seguro de salud de ACES, de Vital, ¿no? La llamada reforma son con fondos federales de Medicaid. Y en el caso de Medicare, pues sabemos que la totalidad son en gran parte también fondos federales. Así que tenemos que estar conscientes que eso impone unas restricciones, unas limitaciones, y que plantea el hecho de que yo creo que como país tenemos que nosotros replantearnos si nosotros queremos seguir financiando de esta manera los servicios de salud que necesita nuestra población. Yo creo que hay que replantearse de que en este proceso de salir de la quiebra, ¿no? Y de restablecer las prioridades
presupuestarios del gobierno en los próximos años y décadas, yo creo que el gobierno de Puerto Rico, que nosotros como país debemos replantearnos que nosotros tenemos que aportar, o sea, no permitir que sean los fondos federales los que financien en gran medida los servicios de salud, sino que sean los fondos de los propios puertorriqueños, de la economía propia de nuestro país, del gobierno no estatal, el que empiece poco a poco a ir financiando en mayor medida cada vez los servicios de salud, de forma tal que esa dependencia de fondos federales la podamos ir reduciendo, porque yo creo que eso plantea unas limitaciones en cómo entonces se pueden utilizar esos fondos, inclusive para establecer un seguro de salud universal, ¿no? Así que eso es importante que lo tomemos en cuenta en toda esta ecuación, en toda esta discusión. Lo otro con respecto a lo que el otro doctor ahorita planteó sobre el trabajo a nivel comunitario, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, para que sepan, yo soy parte de una iniciativa que empezó en el recinto de ciencia médica después del huracán María, que se llama la Brigada Salubrista, que nos constituimos en una entidad sin fines de lucro, que nosotros precisamente hemos llevado esta idea de trabajar con la salud a nivel de las comunidades, con las organizaciones comunitarias, ¿no? En alianza con los servicios de salud primaria, la hemos estado llevando y precisamente después de Fiona, hemos ya hecho 4 actividades, una en Peñuela, la otra en Canóvana, la otra en Utuado Arecibo y la última que fue este fin de semana en Utuado, donde precisamente hemos visto cómo se puede, ¿verdad? En la práctica, en un escenario comunitario, poder llevar a que sean parte de un equipo interdisciplinario, médicos, dentistas, nutricionistas, el personal de salud pública, la área de medicina veterinaria, psicólogos, trabajadores sociales, todos trabajando como equipo atendiendo las condiciones de salud de una familia, de unos pacientes en una comunidad con toda una serie de factores y problemas sociales y que si queremos nosotros en última instancia mejorar la salud de nuestro pueblo, tenemos que transformar la forma en que damos los servicios y tiene que ser a través de ese mecanismo de trabajar con las comunidades y para las comunidades. Luis Aviles. Varios planteamientos que se han hecho. Voy a empezar con la idea de un mapa. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Cuál debe ser nuestro norte? Y me parece fundamental el planteamiento que había hecho Norma de Bari. Yo creo que aquí está claro que en la medida, y esto fue lo que presentaron los profesionales de la salud en el Consejo Multisectorial de Salud, en la medida en que uno trata de atender un solo problema de salud con un proyecto, con una alternativa, se están poniendo parchos a un sistema que no funciona. Así es que, por lo tanto, ¿cuál sería el mapa? La idea sería, literalmente, ir moviéndonos, aunque sea lento, hacia un sistema universal de salud a la misma vez que nosotros empezamos a satisfacer algunos de los problemas, como los que mencionó Norma, la situación de los profesionales de la salud, el éxodo de profesionales de la salud, entre otras cosas, la educación médica, el centro médico. Esas cosas son importantes, no hay duda. Pero si se hacen aisladamente, es poner parchos a un sistema que no funciona. Tenemos que tener claro, nuestro sistema no funciona y tenemos que rehacerlo de arriba hacia abajo. Y sé que eso como que entra en conflicto con las cuestiones comunitarias y voy a explicar. No hay duda de que la experiencia comunitaria, el trabajo comunitario es fundamental. Eso yo no lo voy a negar nunca. Pero ese trabajo comunitario no necesariamente socava las bases del sistema en el que estamos viviendo. En otras palabras, a las aseguradoras le conviene mucho que haya gente que se le quite la rabia, que se le quite la indignación, porque unos grupos están dándole servicios que necesitan. El planteamiento es, ¿cómo podemos enlazar para que esos servicios que estas comunidades que están abandonadas se les pueda brindar y a la misma vez pensar en una acción que pueda transformar también el sistema de salud? O sea, hacer la caridad siempre se opone a hacer justicia social. Y el planteamiento tiene que ser ambas. Pensar en el macro y pensar en el micro. La idea que desde el micro y desde abajo se cambian las cosas, eso es falsa. Porque una cosa queda bien clara, se ha reducido nuestro presupuesto en salud. Se ha reducido lo que los planes médicos cubren, y no solamente por interés de los planes médicos, sino porque la Junta de Control Fiscal ha hecho que se reduzcan los beneficios de los obreros en el sector salud. Así que en ese sentido tenemos que tener claro, fundamental,
si no tenemos un músculo político, si no tenemos organización política, si no creamos indignación y rabia en la gente, no se pueden organizar para cambiar el sistema político. Bajo el sistema político actual, es imposible resolver los problemas de salud. Tenemos que cambiar este sistema político. Sí, no, yo quería hacer un comentario y es agradecerle al doctor Avilés, o sea, que me contestó la pregunta. Veo que hay un mapa y una manera, así que gracias. Doctor Ortiz. Bueno, agradecido con la concurrencia, agradecido con los deponentes, con las reacciones. Esto es un primer paso de este tipo, porque, ¿verdad? Como saben, estamos trabajando, pero si trabajamos juntos, yo creo que vamos a ser más efectivos. La red de salud tiene otra serie de conversatorios. En el segundo vamos a trabajar con los determinantes sociales, cómo han cambiado y cómo estos afectan la manera que nosotros debemos desarrollar estrategias futuras. Por ejemplo, pues antes los determinantes sociales de la salud, pues tenían que ver más con nutrir a la gente, con darle calzado, con vacunarlos contra infecciones parasitarias y esas cosas. Y ahora tenemos que bregar con poblaciones especiales, con nuestra gente envejecida, con discapacidad, cómo vamos a crear estrategias para que ellos sean atendidos dignamente y con calidad, con la población creciente de niños con enfermedades, ¿verdad? Mentales. Así que el reto está, los vamos a invitar y agradecemos que todos hayan participado. Esto está grabado y se va a hacer un resumen que se va a distribuir para que usted tenga unidad de las cosas principales que aquí se señalaron. De nuevo, bien agradecido y siendo respetuoso con el tiempo. Habíamos señalado que esto iba a durar 1 hora y media. Así que los dejamos con ese deseo de aportar y ese deseo de construir y de crear verdaderas propuestas. Ir, como hemos dicho, de la protesta a la propuesta, para que podamos entonces cambiar con efectividad, ir hacia la meta grande que todo el mundo ha señalado, un sistema universal de salud justo y equitativo para toda la población de nuestro país. Así que muchas gracias. Muy bien. Tengan ejemplos concretos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Ángel, gracias. Gracias a todos. Gracias, Saludos. gracias a todos. Bien. Buenas noches. Aquí la gente, nada. Ya. Fermín, muy bien, Fermín. Fermín, muy bien. A ver. Sí. La Gracias. fecha del próximo conversatorio. Si la hay. Se la vamos a dar más adelante, rapidito.